Bueno, ahora llega el momento de las preguntas y yo de entrada se me ocurre una. Si realmente solo se trata de permitir el acceso, que habrá que determinar cuál es el método de acceso y qué es lo que supone el acceder, y cómo se ve y cómo se contabiliza, no tiene ningún sentido que España ceda nada. Lo lógico es que España sea la que preste el acceso y en función será ella la que pueda cobrar. No sé si me explico. O sea, si el tema es simplemente de acceso, cada país dará acceso a quien se lo pida, las condiciones que se determinen, etcétera, etcétera. Pero la que concedería el acceso sería España. Luego todo lo demás sobra. Sería España la que cobraría, la que trataría de utilizar sus recursos de la mejor manera. Es que yo no lo entiendo así ni mucho menos, pero bueno, vamos a ver si lo aclaramos un poquito, ¿no? A ver, preguntas que se puedan hacer o podéis hacerlo sin alargarnos demasiado, levantar la mano y os voy dando la palabra. Está clara que las discrepancias son claras, es decir, hay una cuestión, si nadie, que yo planteaba al principio, que es que la obtención de la información hasta ahora en nuestro país, y de momento todavía no ha cambiado, se han producido unas condiciones determinadas. No voy a repetirlo. Si eso se altera, y yo no me entero de qué se altera, y no doy permiso para hacerlo, aquí hay algo que no me cuadra. Es decir, si las reglas de juego cambian, el paciente debe, o al menos los pacientes o los ciudadanos españoles, creo que deben de saber que esto cambia, de alguna manera, para que ellos decidan. Si no, es imposible que puedan mañana imaginar negar las posibilidades que se han planteado. Si no se conocen, pues es imposible ni siquiera que estén inquietos, ni siquiera lo saben los médicos, se irán enterando, ¿no? Esto es la primera duda. Yo creo que habrá que informar a la gente si se alteran o no se alteran las reglas de juego, porque si se alteran, evidentemente, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Sería de una arbitrariedad exagerada. Yo he pedido mi información en la confianza de los médicos, en la confianza de que van a ser respetados y se va a respetar mi intimidad y se va a guardar mi intimidad, porque tengo muchas cosas que ocultar, entre ellas enfermedades que transmito a mi descendencia, por ejemplo, y me gustaría saber qué va a pasar con esa información y qué riesgos se supone que asumo a partir de ahora, independientemente de que todo se presente con buena voluntad, porque evidentemente todo se tiene que presentar con buena voluntad. Por eso yo decía al principio que es un poco iluso solamente observar esto desde la buena voluntad, porque hoy día no es posible que esto simplemente, cuando hay información tan apetecible, funcione así. Pero no me queda claro eso que he dicho. A ver si Nicolás nos lo aclara. Si es necesario solamente pedir el acceso a los datos donde están y no van a salir de allí, ¿qué sentido que España ceda nada? No necesita salir de España absolutamente nada. Lo tiene España, lo tiene el Estado español, decidirá. En lo que antes acusaba y se quejaba Soledad, bueno, pues lo tenemos y lo cederemos a quien corresponda, las condiciones que se determinen, que pueden ser puestas en común y ser comunes. Pero eso a mí no me queda claro. No sé si Nicolás lo puedo aclarar. Nicolás, ¿estás? Y yo creo que no está, desde hace un rato. Pero lo ha dicho. Yo creo que salió antes. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario más? A ver, Fernando Pérez. El micrófono. El micrófono, ¿lo tienes apagado? Sí, sí. Ahora Nada, sí. buenas tardes. Bueno, pues felicitaros por la mesa. Me ha parecido muy interesante todo lo que han dicho. Es decir, que aunque es un campo que yo no lo estoy dedicado ahora, sí que en su momento le dedicamos horas, como tú bien sabes, a todo lo que era el registro de la información digitalizada. Fuimos los pioneros nosotros de ese tema en su momento. Pero a mí, después de los años que llevo trabajando, tanto en el sistema público en la comunidad extremeña como en Salamanca, en el de Castilla y León, en el SACIL que estoy ahora, me llama mucho la atención, porque he hecho varios proyectos de investigación en los últimos años, que
lo que ya se comentaba de la gran variabilidad de datos que metemos, que eso es efectivamente algo tremendo, de registros de muchos mal hechos, mucho texto incorporado que debería de reunir una serie de criterios para el registro, pero yo no voy a eso, voy exactamente a la poca posibilidad que tengo yo del manejo de mis propios datos que yo introduzco. Eso es un problema que yo creo que debería plantearse en su momento. Es decir, yo resulta que puedo meter toda la información, pero no puedo ni siquiera verla, en el sentido de poder contrastar información. Tengo que pedirla a la gerencia correspondiente, que a su vez me lo traen, y hacer una petición centralizada, ¿no? Para que me puedan dar información respecto a algo que yo he hecho y registrado por la actividad que yo he realizado. Eso por una parte. Por otra, yo me gustaría preguntar, puesto que veo que todos han sido expertos, casi esa es la pregunta más importante que tengo, si a mí me parece que, hombre, está claro que si alguien explota lo público, algún beneficio tendrá que dar, si es de la explotación que hace privada, a lo público o que redunde en algo. Yo no soy ningún experto en ese tipo de rendimientos, ¿no? Pero el beneficio en esta vida está siempre, el negocio está en que los beneficios los asume otro y los riesgos los asumes tú, ¿no? Eso es la clave de toda la explotación en cualquier empresa. Entonces, yo pienso que, vista las circunstancias, a lo mejor sería muchísimo mejor, y por eso lo someto a opinión de los expertos, el que hubiera una serie como los médicos centinelas en otros campos de la salud pública, que esto se ampliara y hubiera médicos centinelas para que en un momento dado estuvieran adiestrados al buen registro, a la buena codificación, y tuvieran pues un nivel de excelencia, digamos, en su práctica profesional, que por suerte yo creo que son más del 25%, porque cuando nos centramos un poco en el análisis matemático de las cosas, se cumple siempre el teorema central del límite, que la mayoría de la gente, en circunstancias parecidas, suele hacer lo mismo, ¿eh? La muestra tú la repites muchas veces y acaba produciéndose lo que hay. Entonces yo creo que depende de las circunstancias, pero a mí me parece que esa propuesta quiero someter la valoración y pregunto si sería factible para que pues se pudieran explotar mejor la información y que luego nosotros tuviéramos la posibilidad de acceder a esa información. No quiero entretenerme más porque yo creo que habrá seguro más preguntas y reitero la felicitación. ¿Alguna pregunta? Ignacio. El micrófono. El micrófono. Ignacio, no tienes... Conecta el micro. Ignacio. No funciona el micro. Lo tiene apagado. Hacérselo con gestos. O sea, que yo no puedo, que no tengo cámara. No, si se lo estoy diciendo. No lo oyes. Si tiene el micro apagado, tampoco lo... Ah, sí lo oyes, sí. No se te oye, no se te oye. Ahora sí los ha apagado, pero o sea, no te funciona el micro, por lo visto, ¿no? ¿Alguna más? Hombre, se nos ha marchado Nicolás, no conecto con él, no me ha dejado ninguna nota, entonces no le podemos preguntar, pero a mí, por ejemplo, no me queda claro cómo se va a incorporar a este sistema los sistemas privados que son tan sumamente diversos, y supongo que estoy pensando solamente en España. Daros cuenta que en España los sistemas de información sanitaria, los públicos, tenemos el Sistema Nacional de Salud, pero luego están los de Muface, ISFAS y compañía, que tienen sistemas alternativos, pero además están todos los sistemas de información privados. Y no queda claro cómo van a interaccionar con esta nueva, digamos, modalidad. ¿No? ¿Cómo van a interaccionar? ¿Se van a poder beneficiar? ¿No se van a poder beneficiar? Es decir, a mí no me queda claro. Y yo no entiendo muy bien cómo va a cuadrar eso. No sé si estará previsto, sobre todo cómo lo van a hacer, ¿no? Que es complicado, ¿no? A ver, yo no sé si... Sí, no hay diferencias. Es decir, no se establecen distinciones entre privado o público. Seas privado o público, tienes que declarar los datos que tienes y tienen que ponerse, tienen que estar disponibles en términos de acceso.
quizás la única diferencia que hay entre los dos es que todo el sistema de acceso a los datos a través de los Data Access Bodies, de los organismos de acceso, se va a poder de alguna manera poner en stand-by cuando hablemos de organismos que se consideran de particular confianza a la hora de poder crear esos entornos seguros y demás. Es la única distinción que hace el reglamento. Pero en todos los casos, privado-público, aquí no hay diferencia. Sea quien sea, tiene que permitir el acceso a los datos. Para eso, en cuanto hay una petición de acceso y el organismo de acceso dice que sí, es para lo que se van a pagar las tasas. Para que seas privado o público, vas a tener que hacer un proceso de poner en disposición los datos que cuesta dinero. Entonces, ahí se va a pedir unas tasas y en principio a todos se les van a compensar por tener que hacer ese esfuerzo. Pero no hay distinción en que sea privado o público. No, sí, yo no me refiero a que haya distinción, me refiero a que no son simétricas las situaciones, igual que no son simétricas las situaciones de los países. Por eso entiendo que si la cuestión, sobre todo a nivel secundario, se trata simplemente de acceder, claro que el término acceder hay que explicarlo, qué se trata y qué se consigue con acceder. Claro, la diferencia es muy simple, ceder de llevar los datos, acceder. Es que si no me puedo llevar los datos, no puedo acceder a los datos, tendré que trabajar con ellos. Estamos en la misma. Claro, pero... Y si entonces España, que es, en este caso, lo pongo de ejemplo, es la que tiene que permitir que accedan a sus datos, ¿qué sentido tiene que se forme o que tenga que entregar o hacer participar los datos en un entorno que es común? Es lo que no entiendo. O sea, se crea... A ver, cada Estado miembro tiene que nombrar al menos un organismo de acceso a datos. Sí. Dentro de ese organismo, cada organismo de acceso, a su vez, tiene que asegurarse de que esos datos, el acceso a los datos, se produce en un entorno seguro. Eso es lo que hay que construir, a su vez, en cada país se entiende, porque si tú tienes un organismo de acceso y se tiene que acceder a los datos en un entorno seguro, en principio cada país construirá el suyo, probablemente porque no se va a fiar de otros. Entonces, ahí, en principio, cesiones de datos a otros países no lo va a haber en absoluto. Bueno, ¿pero qué se pone entonces en común? ¿En común en esto? Vamos a ver. Nada. Lo único que... Sí, vamos a ver. Es que luego está lo que es la parte de las infraestructuras. Es decir, hemos hablado de la legislación, de lo que obliga, del reglamento, pero claro, el cómo y el qué también está previsto, cómo se regula. Y están lo que se llaman las infraestructuras, por supuesto la nube y demás, que eso también ha ido implementándose con el tiempo. Está menos implementada y además está incluso, basado con que se va a pagar, los fondos. Por eso digo que mis dudas están incluso en que esto realmente llegue a buen puerto por la necesaria, impresionante inversión que esto necesita, porque al final el problema que generaba la Directiva 2011 era la interoperabilidad de los sistemas, y eso es lo que se pretende también salvar. Una infraestructura incluso se determina cuáles van a ser los datos concretamente que tiene que contener una historia clínica digital. Y va a ser los mismos datos para todos los países. Es decir, que no es cuestión de que yo vaya a Alemania y solicite hay una serie de datos. No. Es que se van a poner en marcha unos formularios que además lo va a hacer la Comisión Europea, porque todo el reglamento, su implementación está pendiente precisamente de un montón de actos delegados y de ejecución que son los que van a desarrollarse. Y entre ellos está determinar qué es lo que va a conseguir, qué es la historia clínica, qué datos se van a compartir o qué va a contener concretamente, además de cómo se van a ir actualizando, y eso lo va a hacer la Comisión Europea. No es que nosotros vayamos a Estado miembro a decirle al punto de contacto que se va a establecer que nos dé una serie de datos. No. Los datos para el uso primario están previstos, la historia como tal, incluso la conexión que va a tener a la hora, porque tú vas a poder ir a una farmacia a Alemania y poder sacar tu receta. Es decir, que no solamente, y como no sea que haya una interoperabilidad de los sistemas, es imposible que si yo voy a una farmacia a Alemania, sepa que yo tengo recetado un helado de April. Es decir, que no es, que tiene que haber una interoperabilidad y una interconexión. Es decir, que es algo tremendamente difícil, pero que lo va a haber. Eso por un lado. En cuanto al tema de la anonimización, vamos a ver, el término de capacidad de oposición se permite para el uso primario, para el secundario no. La capacidad de oponerte, porque se entiende que en el uso secundario con la anonimización es suficiente y por lo tanto no existe la capacidad de oposición por parte del paciente o de la persona. Lo único que se está previsto en el uso secundario son determinadas prohibiciones de determinados usos.
es lo que está prohibido, determinados usos. Pero incluso esos usos están dependen al final de lo que la comisión determine, esas prohibiciones. Pero bueno, en definitiva, cuando hablaba, y bueno, no puedo considerar que el reglamento yo piense que sea neoliberal, porque no permito que se acceda a una información que pueda ayudar a otras personas, ni mucho menos. El reglamento, a mi entender, es neoliberal porque no permite que la explotación de un recurso público, porque lo hemos hecho desde el sistema público, simplemente se ceda a cambio de que se va a generar conocimiento, muy bien, y riqueza, muy bien, pero ¿cómo se va a repartir ese conocimiento y esa riqueza? Porque yo al fin y al cabo estoy cediendo una información y un conocimiento que se ha generado y que tengo almacenado en mi sistema sanitario. Eso le va a suponer que cuando ese medicamento, que va a ser además con unos estudios que ya van a hacer por modelización, por sistemas computacionales, que los ensayos clínicos como tal van a incluso a desaparecer en un futuro, o no lo van a hacer como los conocemos ahora, esos medicamentos que se generen con estos nuevos estudios, que en lugar de durar 10 años, pueden durar 1 año, y el coste va a ser mucho mayor, va a repercutir en que el coste del medicamento va a ser mucho más barato de lo que ahora los conocemos para los pacientes. Eso no está regulado, eso no está previsto. El retorno de la inversión pública que se viene haciendo no está prevista. Simplemente está previsto que es una obligación porque se ha considerado un dato. Y entonces, para mí eso es algo, bueno, pues si no lo queremos llamar neoliberal, yo lo entiendo así, pero es de regular el sistema, que en realidad no es de regularlo. Yo creo que lo tenemos poco regulado, porque hasta ahora no está regulado esa transferencia de conocimiento. A día de hoy en España el sistema de donación y órgano de trasplante no tiene un opt-out. No. El sistema, es que tengo la policía cerca. El sistema lo que permite, el sistema de donación y trasplante, si no hay un consentimiento expreso, no puede nadie utilizar esos órganos. Nadie. No tiene que haber una oposición. No tiene que haber una oposición expresa. Tiene que haber un consentimiento. Lo dará el paciente previamente o lo dará la familia posteriormente, que eso sí se permite, que lo dé la familia, pero el consentimiento está. No estoy diciendo con ello que tenga que haber un consentimiento para que regular todo esto. Efectivamente es un escollo muy grande para que se puedan explotar los datos. Mi gran pregunta y mi gran duda es ¿por qué no se ha permitido y por qué no se ha contemplado que lo explote el sistema sanitario público? Porque eso no se contempla ni se permite. ¿Y por qué no se beneficia al sistema público? Y esa es para mí la clave, o una de las claves más importantes de este reglamento, que no comprendo desde una posición mía, de mi forma de pensar simplemente. Que pueda hacer, ya digo, que la seguridad, la anonimización, la pseudonimización, pues bueno, me generan mis dudas, pero eso no lo va a generar, pues bueno, se irá solventando con el tiempo probablemente todo el tema de la ciberseguridad. Pero el escollo que yo pongo y el problema que yo planteo es la explotación de esos datos. La explotación y los beneficiarios de esos datos. Es para mí la clave de este reglamento, el uso secundario que se da. Porque además, un uso muy amplio, todo, prácticamente todo. Y la capacidad, al fin y al cabo, bueno, pero si es que no hay que irse muy lejos, es que el propio reglamento y las comunicaciones lo recogen muy clarito, que el interés económico es un interés económico, es que viene textual, interés económico del mercado único de datos. Aquí no estamos tratando de destapar ninguna intención, no, lo pone claramente. Pero claro, mi pregunta es, ¿por qué el sector privado es el gran beneficiario? Porque no va a haber reciprocidad, porque además los ensayos clínicos que supuestamente ellos tendrían que compartir, que ya digo, repito, ¿cómo se va a obligar? No existe, el Tratado de la Unión Europea no permite obligar al sector privado a compartir nada. La privacidad es un derecho fundamental de la Unión Europea y en este caso han sido capaces, digamos, de suplantar o estar por encima de las competencias nacionales y de la salud como tal. Es decir, nos pueden obligar, según el tratado, aplicando el 114, nos pueden obligar a los sistemas sanitarios públicos, pero al sector privado no le puede obligar a compartir nada. Yo no entiendo que se pueda obligar a compartirlo, pero ya no es eso. Además, es que existe una salvaguarda dentro del reglamento, que lo que tenga que compartir en un principio, lo que se supone que le piden que también compartan el sector privado, está salvaguardado por los derechos de propiedad intelectual. Eso también lo recoge el reglamento. Por lo tanto, no sé lo que van a compartir. Y además, se estudiará en ese momento. Es decir, esas son mis dudas que la iremos viendo con la implementación. Si es que llega a implementarse
Pero vamos, ya digo que yo creo que el interés más gordo que hay detrás de esto y lo que sí realmente se va a acabar implementando es transferencia de conocimiento. Eso creo que me genera muy poca duda. Íñigo, supongo que ¿alguna pregunta más o responde Íñigo? Porque yo vuelvo a insistir, no entiendo si no hay acúmulo de datos, si no hay transferencia de datos, si no hay transferencia de datos, que la palabra transferencia es la clave, no es posible hacer sumatorio de datos. Y si no hay transferencia y solamente hay cesión de datos, que lo debe hacer cada país, lo lógico es que cobrará el país y se beneficiará directamente el país. No tiene ningún sentido. Es decir, si no hay transferencia de datos y simplemente se entra en el país a utilizar o acceder a los datos, que me gustaría saber cómo se presupone que van a ser los estudios que van a salir de ahí con el simple acceso, sin transferencia. Pero si es así, no tendría ningún sentido de montar esta historia. O sea, cada país con una regulación determinada sería la que cediera sus datos con el justiprecio que deseara. Por cierto, así se beneficiaría cada país en función de lo que tiene y lo que hace. No, yo no creo en absoluto, y de luego lo que ha leído no es así, lo expresa también. Pero bueno, tú crees que es así, pero no tiene ningún sentido. No, a ver. Pues acaso no lo entiendo bien. A ver, varias cosas. Primero, hombre, nuestro país en donación de órganos tiene un sistema de opt-out, vamos. Eso, certeza absoluta, la ley del 78, que además el que hizo el borrador fue Carlos Romeo Casabona. Tenemos un sistema opt-out, eso lo seguro. Segundo, a ver, si creamos toda esta historia de los entornos seguros de tratamiento, es porque no se transfieren los datos, si no, no tiene ningún sentido. Si tú vas a permitir que cualquiera se lleve los datos en una transferencia, ¿qué sentido tiene crear entornos de tratamiento seguros? ¿Cómo vas a permitir? Nadie ha dicho eso. Pero, Diego, permíteme. No, nadie ha dicho eso. Permíteme, hay una contradicción en lo que se está diciendo, ¿no? Sí. El acceso, como tú bien has dicho y lo has recalcado muy claro, el acceso es extracción de datos. Entonces, llámale como quieras. No, el acceso es no extraer datos. Eso es la cesión de transferencia. Un acceso es mirar los datos. Sí, claro, pero no te los llevas. No se pueden descargar. No se pueden hacer muchísimas cosas. ¿A qué viene este Cristo? Porque las empresas informáticas, yo soy una empresa informática, lo que hacemos es cuando tenemos el acceso, sacar los datos anonimizados. Pero no los a ver, anonimizados sí. Bien, pero es que anonimizados, tú que dices que estás en no sé cuántos comités de ética. Sí. Cuando tú presentas en un comité de ética una investigación, tienes que justificar campo por campo. Claro. Campo por campo. Y aquí se está diciendo que te voy a volcar todo, porque toda la información está incluida, la información del DNI o la información de todo lo que sea. Da igual. Si yo tengo toda la información de un área, de una zona, por distrito postal, por código postal, no necesito tener el nombre y el apellido de los menganos. Claro. Si yo tengo esa información, la información es tan bestia lo que yo puedo hacer con eso. Si tengo toda la información social, la información que es lo que estaba diciendo Soledad. O sea, cuando yo tengo entonces la información anonimizada y saco la información, que me parece estupendo, porque yo me dedico a esto, pero que el planteamiento está en que dices, yo ahora mismo, como individuo, como individuo de la sociedad, no soy consciente de que hay una cantidad de lobos dentro de la manada de corderos que estamos poniendo nosotros a esos lobos, que son los que tienen todo el poder para manejar esa información, porque yo no tengo 5.000 millones para hacer las virguerías que se pueden hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le interesa el negocio? ¿Quién va a financiarizar? No puedo yo financiarizar, joder. La financiarización la necesita claramente la desregularización. Cuando yo desregulo, ya se ha empezado diciendo, ya Nicolás, que ya el opt-in se ha acabado, que opt-in nada. Opt-out, pues ya veremos. Ya lo vimos en nuestra ley. Nuestra ley 1599 ya tenía opt-out y en el mismo artículo, en el punto 7, decía que bueno, ¿y qué se ha hecho realmente? No se ha usado el opt-out en ningún momento. De hecho, todos los softwares que tenemos en España de historia clínica, ya que somos los más adelantados de toda Europa, tienen el sistema que dice que solamente lo vea usted, o sea, el profesional. ¿Y qué nos dicen todos los servicios de salud? No pongáis esa salvaguarda porque entonces los demás no podemos ver el episodio. Digo, hombre, no me jodas. Pero si precisamente yo, que soy el paciente, no quiero que sepa usted, más que solamente usted, esta información, y que el otro lo pida. ¿Qué hicimos con el SIDA y el botón rojo, el punto rojo? Cuando teníamos historias en papel, lo que le poníamos era un punto rojo que era visible cuando te traías las historias en papel. Decías, mira,
ese es el mengano que tiene este. Entonces, ¿qué se nos dijo entonces en los años 90? Hay que quitar el punto rojo y todos ustedes se van a poner doble guante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a no decir que tiene SIDA. Joder, ahora hemos quitado esa posibilidad, ahora la ponemos obligatoriamente, le guste o no le guste al paciente tener esa información, y le decimos, va a optar todo el mundo a tener esa información. Con esa información yo puedo hacer milagros, milagros. Evidentemente, con la inteligencia artificial y el Big Data puedo hacer milagros. Pero de ahí a lo que decía también, un poco estaba diciendo Fernando, que preguntaba, yo que soy profesional, llevo no sé cuántos años trabajando, no tengo retorno de mis datos. ¿Por qué? Porque estos modelos han optado por darle los datos al poderoso, porque se ha considerado que el dato es poder. No es lo que era la esencia de la historia clínica. La historia clínica ha sido para el profesional y para el paciente. Eso se ha quedado en un segundo plano porque somos simplemente el combustible de un enorme negocio. Ángel, sí, pero yo estoy de acuerdo en una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. El mayor problema que yo veo en toda esta sistemática es que el que menos beneficio obtiene es el profesional de atención primaria, que es el que va a estar consiguiendo los datos y no va a obtener ningún beneficio. Desde mi punto de vista, o sea, la parte débil es esa. Si quisiéramos que esto funcionara de verdad, habría que asegurar el retorno del profesional de atención primaria para que él supiera que por lo menos iba a ser mejor médico, porque gracias a lo que está haciendo, él va a obtener algún beneficio. Eso desde mi punto de vista sí que es un serio problema, porque no estamos poniendo el foco ahí. Pero si hubiera puesto desde el principio esa cuestión, llevamos 30 años informatizados. Sí, lo sé. En los 30 años informatizados, que eso ha sido la crítica total de la profesión, sí, no se ha atendido. Por tanto, no se va a atender ahora. Si no se ha atendido en los momentos, ahora mismo la profesión está muy desgajada y realmente es irrelevante. ¿Por qué? Porque se le secuestró, porque en el fondo fue un secuestro de información, se le secuestró el secreto médico, el profesional era poderoso porque tenía el secreto. El secreto ya no es de usted, eso lo tenemos todos. Y con esa información lo hacemos. Como no ha habido al final vuelta, como no se le ha hecho valioso a quien acopia esa información, puede haber un día que todo el castillo de naipes se caiga cuando los médicos de familia digan, se acabó. Hasta aquí dejo de teclear y a tomar por el rasca. Se va el sistema a la mierda. Porque todo depende. Y claro, ¿qué ha hecho la regulación? Ponerte en una pléyade de normas para considerar que eso no lo puedes hacer. Claro. Que tú como profesional no puedes ni siquiera hacer la huelga de teclas caídas. Claro, pero porque tú eres al final necesario para este juego. Claro, esto es la parte dramática. Y claro, huele tan sucio porque lógicamente la información que hemos construido, hemos creado, es tan importante, es tan interesante y es tan valiosa que lógicamente cómo no se va a financiarizar si yo lo que necesito es que se desregule. Porque ¿cuál es la diferencia efectivamente del liberalismo y el neoliberalismo? Que el liberalismo no quiere normas y el liberalismo necesita de los sistemas jurídicos para que desregulen con formas duras para que tú al final no puedas ir en contra de la propia desregulación que estás haciendo. Ahora mismo estás cogiendo esta información. Quedan 5 minutos. Y tú fíjate que hay... si tienes algo que contestar, porque yo tengo otra cosa que decir. ¿Algo más? Muy rápido, Ángel. Yo estoy de acuerdo con esto que está diciendo, que al final el que está en atención primaria es el gran perjudicado. Eso, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Lo que te digo, Ángel, es que yo no creo que esta nueva regulación empeore las cosas con respecto a lo que había antes. O sea, lo que tenemos ahora mismo, que no veo que se empeore. Es decir, si no te gusta lo anterior, esto tampoco te va a gustar. Eso casi seguro. Pero no veo que haya un empeoramiento. Entonces, ahí lo que sí que entiendo, ¿no?, que tenemos que discutir, eso estoy de acuerdo. O sea, es verdad que el reglamento traza una distinción entre datos pseudonimizados y datos anonimizados. Pseudos no te los puedes llevar, anonimizados sí. Es verdad, eso yo lo sé como tú. Es decir, que esas diferencias entre pseudo y anonimizados muchas veces son muy relativas, ¿no? Son muy relativas. Entonces ahí habrá que ver, porque es la parte en la que habrá que hilar fino. ¿Qué es lo que cada organismo de acceso se llega a creer que cada uno quiere hacer? Porque los permisos de datos se van a conceder individualizadamente. Es decir, el que quiera acceder a los datos tiene que convencer al organismo de acceso de que efectivamente se cumple todo lo que dice el reglamento. Y ahí es donde yo tengo mis dudas de cómo va a funcionar esto en la práctica, que es muy complicado. O sea, yo entiendo que eso es muy complicado. En teoría, en pura teoría, una de las cosas que se tendría que garantizar es que no se va a recurrir a ese sofisma de pido
me llevo datos anonimizados cuando en realidad yo puedo reidentificar por la forma de anonimización que prevé, ¿sabes? Pero eso tú y yo sabemos que es muy complicado de garantizar en la práctica. Sin más, Ángel, hay una duda que a mí me... Claro, si nos movemos en los términos que marcaran las normas y las leyes, y esto no se saltara, es decir, si todos fuéramos temerosos e hijos de Dios y temerosos de Dios y buena gente, probablemente tienes toda la razón, pero cuando resulta que un dato que puedes tener como anonimizado es posible, y hoy te lo dice cualquiera, es posible, y mañana y pasado mucho más, claro, porque son datos anonimizados, pero los datos anonimizados tienen una constante, pertenecen a la misma gente. Mañana sí se pueden desanonimizar, evidentemente estamos en esta. Pero hay otra cuestión. Si no se pensara en que esos datos pueden tener un tratamiento perverso, no estaría previsto cómo está los usos inadecuados que quedan prohibidos. Pero que queden prohibidos los usos inadecuados no quiere decir que no se vayan a utilizar. Porque es como si decimos que está prohibido robar. Ya sabemos que está prohibido robar. Está prohibido romper con la intimidad de la gente. Sí, vale, bien, vale, pero está prohibido es una cosa y otra cosa es que no se consiga. El problema está en que los datos que tenemos en las manos, cuando se pierden, tienen una trascendencia de tal calibre, especialmente los genéticos. Si existe el riesgo de revertir su anonimización, si existe el riesgo, tremenda. Y además es irreversible, no tiene solución. El dinero se puede compensar, se puede hacer otro, pero esto no puede cambiar. Y condiciona totalmente a la gente afectada. Que, por cierto, los datos genéticos que pueden tener trascendencias graves para la herencia y para la familia son cada día más numerosos y más identificables, por cierto. Esto va a tener una trascendencia fundamental. Pero yo vuelvo a insistir en lo mismo de antes. Si no es posible, más que acceder a la información y llevarte los datos anonimizados, lo que no entiendo es cómo nuestro país es tan tonto que eso no lo explotan ellos, no lo explotamos nosotros. No es así. O yo es que he entendido muy mal lo que he leído. No es así. No es así. Desgraciadamente no es así. O sea, todo cuadra en la teoría que plantea el tratado. Todo cuadra en la teoría. Por eso decía yo al principio que no podemos ser ilusos. El problema está en que los riesgos que hay son extraordinarios, desde mi punto de vista. Y otra cuestión, yo vuelvo a insistir, como ciudadano, a mí se me ha recogido la información, mis médicos me han engañado, me han recogido la información en las condiciones que ahora se van a alterar. Y yo exijo, primero que se me diga que esto va a ser así, porque la gente no lo sabe, la gente no lo sabe, no está informada. Luego va a poder dar ni su consentimiento ni quitarlo. Y esto es un problema importantísimo. Bueno, va a haber que discutir mucho más de esto porque el tema es muy gordo, pero me parece que vamos a tener tiempo porque no creo que termine la cosa aquí, ni mucho menos. A ver, Íñigo, ¿tienes algo más que añadir? O... No, simplemente te iba a decir que evidentemente la información es absolutamente necesaria. Si no te enteras de lo que va a ser de tus datos, es imposible que te opongas a cualquier tratamiento, eso es obvio. Entonces, de hecho, en la primera propuesta del Parlamento, de la Comisión, se preveía que ni siquiera se informara a los pacientes de que se iban a utilizar sus datos. Y aquel artículo, que era el 34, se eliminó en la versión del Parlamento y en la del Consejo, porque la primera no se iba a informar a los pacientes. O sea que nada era posible porque no te informaban. Ahora sí, ahora te van a informar de que tus datos pueden ser utilizados para esto y tú vas a poder decir que no quieres. La realidad es esa, ¿no? Es decir, otra cosa es en la práctica cómo se articula, pero el reglamento dice que obligatoriamente hay que decir a los pacientes que esa posibilidad existe y que se opongan, si quieres. Luego ya veremos. Luego aquí ya entra la parte de escepticismo de Ángel, ¿no? Pero el reglamento dice que esto se debe hacer, ¿no? Ya veremos cuando un paciente denuncia a don Ignacio, que como no puedo hablar, puedo utilizar su nombre, denuncia a don Ignacio porque le recogió un día una información muy sensible, que cogió una serie de enfermedades de transmisión sexual y resulta que ese ciudadano que ahora le denuncia a don Ignacio porque, bueno, resulta que su información ha saltado y ha saltado sin su permiso y lo lleva a un juez. Vamos a ver qué dice un juez. Vamos a ver. Eso ya pasa hoy, Juan José, eso ya pasa hoy, te pseudonimizan el dato y se no pasa hoy, no. Hoy que no pasa, vaya que sí pasa.
Sí, no sí. como se echa decía que era lo mismo arriesgado a las historias de papel, que se accedía a cualquier historia de papel. Sí, sí, historia de papel se accedía de una en una. Lo que pasa es que aquí se accede con algunos niveles de concentración de historias extraordinarios y una información desagregada también extraordinaria. Bien, vamos a tener que... Juanjo, como se acaba el tiempo, Javier creo que se queda con ganas de decirnos Pues algo. no, Javier, por favor, es que no has apretado el botón, Javier. Adelante. Don Javier, que sabe mucho de esto, además. Adelante, Javier. Bueno, de entrada no he intervenido porque estaba ahito oyendo todo lo que estáis diciendo, que me parece interesantísimo, ¿no? Aquí yo creo que había que aclarar también algunas cuestiones formales, quizá para otra ocasión, ¿no? Lo que es el acceso y lo que es la cesión de datos y, por supuesto, en los órganos, que lo que dice Íñigo tiene toda la razón. Aquí hay una situación legal ya desde hace tiempo, desde la época de Carlos, que fue el constructor de la ley, donde todo el mundo es donante. Y otra cosa es que se pregunte a los familiares si esa persona dijo algo en contra en su vida, para tenerlo o no tenerlo en cuenta. Pero en principio todo el mundo es donante. Además es uno de los éxitos, ¿no? Y luego en este tipo, ¿no?, en este otro tipo de cuestiones del reglamento, a mí me parece que la cuestión que plantea Soledad y la que has planteado tú, pero sobre todo Soledad, pues es muy correcta. Pero eso pertenece al campo ideológico, no al campo jurídico o bioético, porque cada uno tiene su propia configuración. Y en el campo de la Unión Europea, pues hay un sentido liberal o neoliberal, y cada vez más, por cierto, y cada vez más, ¿no? Entonces, pretender, como debiera de ser, que esta transferencia de datos en sentido amplio pueda tener una reversión desde el punto de vista, por ejemplo, de los medicamentos, que es una cuestión que nos atañe a nosotros muy fuerte desde el punto de vista de la asociación, pues es algo que debe dirimirse con carácter político previamente. Es decir, ¿qué es lo que quiere uno que sea la Unión Europea? Si es mercado o es socialdemocracia. Si es mercado es una cosa, y si es socialdemocracia es otra, ¿no? Pero bueno, yo no quería ahora meterme en más porque la hora se ha cumplido, Juanjo, y aunque me gustaría mucho, lo que he estado es muy contento de oíros y de que esto se abra, ¿no? Porque inmediatamente se le abren a uno un montón de cuestiones. Ojalá que haya otra ocasión. Aprovecho aquí para saludar a Íñigo, que lo conozco y que no he tenido la ocasión. Y nada más. Gracias. Bueno, daros las gracias a todos los asistentes y a algunos decirle que arreglen el micro, porque sin eso no se puede hablar. Y bueno, yo creo que ha estado muy interesante, y lo único que hemos abierto es la veda, aunque hay que repetir, hay algunas cuestiones más monográficas en las que deberíamos de incidir, ¿no? El acceso o la transferencia es un tema muy controvertido. Ya lo decía, creo que era Unamuno, ¿no? Decía, cuando le preguntaban si creía en la existencia de Dios, que primero le definieran qué es eso de existir, qué es eso de creer y qué se entendía por Dios, y que luego respondería. Pues un poco lo mismo, ¿no? A ver qué entendemos cada cual por eso del acceso y por la transferencia. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos. Íñigo, muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, también se lo daré a Nico, que ha desaparecido, pero esto de que están ahora ya, supongo, en campaña, habrá salido corriendo, ¿no? Sin embargo, Sole se iba a trabajar, o sea, Soledad está en el ejercicio y se iba a trabajar. Un abrazo fuerte a todos.